Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Nunca más se darán un beso? ¡Qué fuerte, gente! Se viene el salseo gordo, ¿eh? Si sois fans de Erkenci-Kuş, esto os va a dar un buen revolcón. Pensábamos que Can Yaman y Demet Özdemir eran la pareja soñada, que saltaban chispas hasta en las entrevistas, ¿verdad? Pues parece que ahora mismo, el tema es complicado. Muy complicado. Resulta que ha salido a la luz una cosa que me ha dejado helada. Se rumorea y fuerte que Can Yaman tiene una regla bastante estricta ahora mismo. Y esa regla, amigos míos, es que no besará a Demet Özdemir. Ni un besito de película. Para ser honestos, esto me pilla por sorpresa. Siempre hemos visto esa conexión, esa química que te hacía creer en el amor de cuento. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta decisión tan radical? Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación, es que Can está en un momento de su carrera donde quiere marcar distancias. Quizás siente que la imagen de pareja de telenovela le está encasillando demasiado. Él quiere ser visto como un actor serio con proyectos más internacionales, ¿me entendéis? Y a lo mejor en su cabeza seguir besando a Demet, por muy bien que se lleven, le ata a ese pasado romántico que quiere dejar atrás. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, para avivar la llama de la curiosidad. Que así se habla más de ellos, que se genera expectación. Pero, ¿es eso real? Yo personalmente veo algo más profundo. Veo a Can tratando de redefinir su imagen pública. Él ha hablado de querer hacer cine, de roles más potentes. Y quizás en esa nueva visión, el romance público con Demet, por muy querido que sea, no encaja. Piensen en esto, si él está empezando a filmar proyectos en Italia, en España, y quiere ser tomado en serio por directores de Hollywood, tal vez la imagen de eterno enamorado de su compañera de serie no le ayuda. Es como si dijera, soy más que esto, soy un actor con ambiciones. Y Demet, pobrecita. Ella también ha rehecho su vida, ha tenido otras relaciones. Pero es inevitable que siempre la comparen, que le pregunten por Can. Imaginen lo incómodo que debe ser saber que tu ex o tu compañero de reparto con el que tenías tanta química, ahora mismo dice que no te va a besar. Uf. Lo que me da pena es que a veces, la vida real choca con la fantasía que creamos nosotros, los fans. Nos gustaba verlos juntos, creíamos en esa historia. Y ahora, esta noticia nos pone en el suelo, ¿no? Pero analicemos un poco más. ¿Por qué la palabra nunca? Eso es muy fuerte. ¿Será que hay alguna condición que él ha puesto para futuros proyectos? ¿O es una decisión personal e intransferible? A mí me suena a que algo pasó, o a que él está muy enfocado en su carrera internacional y no quiere distracciones románticas públicas. También podríamos pensar que si en algún momento tuvieron algo más que una amistad y las cosas terminaron mal, ahora mismo hay una tensión que hace imposible ese tipo de cercanía física. A veces cuando una relación se rompe, incluso la idea de un beso puede ser incómoda. Y no olvidemos que en Turquía, la fama es brutal. Todo se magnifica. Cualquier gesto, cualquier palabra se convierte en noticia. Quizás Can está intentando controlar lo que puede controlar, y una de esas cosas es la intimidad física en público, especialmente si va a ser interpretada de 1000 maneras. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues seguir especulando, claro. Pero mi instinto me dice que Can está en una fase de reinvención. Quiere ser el actor internacional y no solo el chico de las comedias románticas. Y si eso significa poner una barrera, aunque sea con Demet, pues parece que lo está haciendo. Pero vosotros ¿qué pensáis? ¿Creéis que es por su carrera, o hay algo más personal detrás de esta negativa a besar a Demet?